Bendiciones, familia. Hoy es un día especial. Le doy gracias a Dios y a nuestra iglesia Alfa y Omega por permitirme y brindarme la oportunidad de llevar un mensaje. Agradecida con Bible College por esta etapa de mi vida, de este gran mensaje que quiero llevarle el día de hoy. Es interesante saber y conocer que como seres humanos quizás compartimos ciertas cosas a diario, pero no lo sabemos. En una etapa de nuestra vida nos hacemos preguntas que es muy común en la humanidad. Preguntas como, ¿Dios existe? ¿Quién nos creó? ¿Qué va a pasar después de la muerte? Son preguntas que nosotros quizás nos hacemos a diario, pero no conocemos quizás la respuesta o esperamos una respuesta más religiosa. ¿Será que lo que yo estoy creyendo es verdad o estoy confundido? Los invito a que cercano a Dios podamos conseguir, leyendo la palabra de Dios, las respuestas a cada una de estas preguntas. Y todo se origina en el huerto del Edén. Cuando vamos a la Biblia, a la creación del hombre, podemos darnos cuenta de que el hombre murió en el huerto del Edén. Si leemos en Génesis 2, del 16 al 17, nos damos cuenta que el Señor le dio un mandato a Adán. Como seres humanos, fuimos creados a su semejanza, con todos los beneficios, tanto físicos como espirituales. Pero teníamos ciertas restricciones que le dio el Señor a Adán. Y eso lo podemos ver en la cita bíblica. Génesis 2, del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien, en este caso del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento, cuando Eva toma del fruto, automáticamente se separa de Dios. Y también invita a Adán a comer del fruto, y así es donde el pecado entra a la humanidad. Porque al comer del fruto, en este momento nos separamos de Dios. Y el pecado es muerte. Porque de la paga del pecado es muerte, y el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6, 23. Por eso y en tal sentido, el ser humano comenzó a expandirse como seres humanos, pero en él iba el pecado. Un pecado que no podía ser redimido por él mismo, sino que necesitaba a un ayudador para poder salir de esa deuda. Y en tal sentido, al nosotros estar condenados como seres humanos en el pecado, la Biblia nos aclara de que nosotros necesitábamos a un intercesor, a un abogado, a un mediador, para que Él pudiese ayudarnos a nosotros nuevamente a reencontrarnos con la comunión de nuestro Padre Celestial. Y por eso, en esta situación, Dios decide enviar a su Hijo, entregarlo a la tierra, al mundo, a morir por ti y por mí. Y de tal manera, Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo el peso del pecado cayera sobre Él y nosotros pudiéramos ser redimidos y perdonados. Eso solamente lo hace el amor de un Padre, el amor que todo lo perdona, y que nosotros, siendo imperfectos como seres humanos, pudimos encontrar ese amor de un Dios todopoderoso para que nosotros pudiéramos vivir en la eternidad. Y Jesús, estando en vida, Él estuvo caminando en diferentes ciudades llevando la palabra. Y pudimos ver cómo Jesús hizo milagros a medida que iba en cada ciudad.
Y es interesante porque aquí nos tenemos que preguntar, si nosotros estuvimos muertos por el pecado de Adán y Jesús nos lleva nuevamente a reconciliarnos con el Señor, ¿qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué pasa si yo no estoy seguro de mi alma, si voy a tener vida eterna? Es la manera que nosotros tenemos que reflexionar y entender de que nosotros tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos y sincerarnos si estoy llevando una vida como Dios quiere que yo la lleve. Uno de los milagros que hizo Jesús estando en vida fue revivir a Lázaro. ¿Quién era Lázaro? Era un amigo cercano, hermano de María y hermano de Marta. Y es interesante porque cuando leemos Juan 11:11 podemos ver que Jesús, estando en otra ciudad, le avisan de que Lázaro había muerto. Pero Jesús estaba a días de donde se encontraba Lázaro. Pasado unos 3-4 días, Jesús llega a la ciudad y le dan la noticia de que Lázaro había muerto y que ya tenía varios días, por tal manera su carne ya estaba dañada, ya tenía mal olor, ya no se podía hacer nada. Pero Jesús le dijo a los que se encontraban allí, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces, nosotros tenemos que entender que si existe una muerte física, ¿por qué Jesús decía de que Lázaro dormía? ¿Es que estamos muertos o estamos dormidos? Lo mismo sucedió con la hija de Jairo. ¿Quién era Jairo? Era un líder de la sinagoga, donde tenía una sola hija que tenía 12 años. Y su hija estaba muy enferma. Jairo escuchó de la vida de Jesús y que Jesús hacía milagros. En ese momento Jesús iba cruzando de la barca, llegando a una multitud, donde había muchas personas. Y obviamente las personas querían acercarse a Jesús, querían recibir milagros de Jesús y querían recibir palabra. Pero Jairo, al llegar delante de Jesús, se postró a sus pies y le aclamaba y le rogaba que fuera a su casa para que sanara a su hija. En ese momento lo intercepta a una mujer, a Jesús, donde viene el milagro de la mujer del flujo de sangre. Pero Lázaro estaba viendo, estaba creyendo de que Jesús era el hombre indicado para ayudar a salvar a su hija. En ese momento de que se gesta ese milagro del flujo de sangre, Jesús continúa con Jairo a su casa y llega su criado gritando a viva voz de que su hija había muerto. Pero Jesús ve a Jairo y le dice, Jairo, quédate tranquilo, porque tu hija duerme, pero si tienes fe, ella sanará. Podemos ver en este segundo pasaje una historia más donde nos deja saber de que no estaba muerta, sino que dormía. Cuando Jairo llega a la casa, las personas que estaban allí, que en nuestra vida diaria, pues también nos puede suceder de que nuestra fe mengua, porque las personas comienzan a decirnos cosas, comenzamos a utilizar la fe de otras personas, comenzamos a dudar lo que dicen los médicos, el diagnóstico que dice el médico, no te vas a sanar, o te diagnostican cáncer o una enfermedad terminal y nosotros pensamos que allí terminaría todo. Jesús, en vez que las personas que se encontraban en el entorno no creían, Él no permitió que estas personas se mantuvieran allí en la casa de Jairo, sino que entró Jairo, su esposa y 2 discípulos. Y en ese momento el Señor suelta una palabra sobre la niña y ella revive. Allí pudimos observar
el milagro tan grande que Dios pudo haber hecho en la vida de la hija de Jairo, que es la misma milagro, el mismo sentir que Dios va a resucitar tus sueños, tu familia o te va a sanar de cualquier enfermedad. Pero lo importante aquí es la fe, porque la fe es la que activa los milagros. Si no tenemos fe, es imposible poder ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y así, mientras Jesús estuvo en el mundo, estuvo haciendo milagros. Pero llegó un momento que fue Jesús a la cruz, a morir por ti y por mí. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él vino al mundo para que todos los pecados cayeran sobre Él para darnos vida eterna. Y es interesante porque en el momento de la crucifixión de Jesús, cuando fue consumado hubo un acontecimiento bastante interesante. Y eso lo podemos leer en el libro de Mateos, capítulo 27, del 51 al 55. Y dice de la manera siguiente: He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que estaban dormidos se levantaron. ¡Qué poderoso! Una vez más, la palabra de Dios nos dice que aquellas personas que murieron en la fe, creyendo, sin ver que existía un Dios todopoderoso como el gran yo soy, ellos se encontraban dormidos. Y de esa manera podemos observar que cuando Jesús estaba en la crucifixión, del otro lado estaba el templo, donde había un velo y donde iba el sacerdote a estar en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios en ese momento se encontraba en el templo, en el tabernáculo. Y para poder estar en la presencia era un sacerdote que tenía que cumplir ciertos requisitos para poder entrar, porque si estaba en pecado, lamentablemente moría al instante por la presencia del Señor. Cuando Jesús muere crucificado, de la misma manera en ese lugar se rompe el velo. Un velo extremadamente grueso, extremadamente grande, que relatan algunos historiadores que necesitaban aproximadamente 300 personas para poder limpiar el velo. Imagínense ustedes la magnitud del peso de lo que eso implicaba, y que eran personas especializadas, que en este caso eran los levitas los que se encargaban de llevar todas las actividades del templo. En ese momento que Jesús entra a la presencia del Señor, allí el velo se rompe cuando está crucificado, cortando ese velo en dos, llevándonos el mensaje de que ya no existe una barrera entre Dios y nosotros, sino que ahora vamos a tener el acceso, todos nosotros, los seres humanos, para estar en comunión con el Señor. Y es ahí donde el Señor nos redime de los pecados. Es ahí donde el Señor devuelve esa unión entre el ser humano y Él. Por tal motivo, los invito a ustedes a reflexionar y a preguntarse, porque algunas personas están vivas, pero están muertas espiritualmente. Y hay otras personas que están muertas físicamente, pero están dormidos a la espera de la segunda venida del Señor. Así que yo los invito, queridos hermanos, que si tú quieres estar en comunión en la eternidad con el Señor, vamos a hacer una oración para aceptar al Señor y nosotros así pues ser coherederos con Cristo Jesús en la eternidad. Así que levantemos nuestras manos y hacemos esta oración en viva voz. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, Señor, como pecador arrepentido
y reconozco que tu Hijo Jesús murió en la cruz y al tercer día resucitó para darnos vida eterna, que nos perdonó todos nuestros pecados, Señor. Inscríbenos en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Así que bienvenidos, hermanos en la fe. Este es el día que hizo Dios para llevarte a ti a una nueva vida, una vida llena de bendiciones. Dios le bendiga.